Según Lucas, hermanos, capítulo 13, versículos 25 al 27, cuando usted lo tenga, me indica con un amén, en señal de que ya lo tienen. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 25 al 27, dicen así. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Hermanos, en este día 6 de agosto del año 2026, quiero continuar con la segunda parte de este tema, hermanos, negados por Cristo. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios los bendiga en cualquier lugar en donde se encuentren. Y hermanos, a los que estamos aquí en esta noche, damos gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos presta y que podamos estar aquí en este lugar para comer de la palabra del Señor, para que nosotros, hermanos, no nos vayamos, ¿verdad?, a desviar de la voluntad de Dios, sino que nosotros nos mantengamos siempre en el camino correcto, en el lugar indicado. Cada vez que nosotros venimos aquí a la casa de Dios, hermanos, y cuando leemos un versículo de la palabra de Dios o más, es algo para reflexionar, es algo para que nosotros meditemos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Y en esta oportunidad hemos terminado de leer 3 versículos de la palabra del Señor, donde la palabra del Señor enseña claramente, hermanos, que un día se cerrará la puerta. Un día este tiempo de salvación ya no estará vigente como hasta el día de hoy. El tiempo de salvación, hermanos, ¿verdad?, tuvo un principio y tendrá también un fin. Y todo aquel que lo haya aprovechado, pues hermanos, será bienaventurado. Todo aquel que haya aceptado al Señor en su corazón y que no solamente lo haya aceptado en su corazón, sino que haga viva la palabra de Dios, la haga rema en su vida. Es decir, yo he aceptado al Señor en mi corazón, ahora yo creo en su palabra, yo creo en lo que dice la Biblia, yo creo que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios y no palabra de hombre. Y yo la tengo que poner por obra, por práctica, porque la palabra del Señor me enseña que no sea yo tan solamente oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que poner por práctica la palabra del Señor, de manera que, hermanos, hoy en Cristo Jesús vivamos una vida nueva en el Señor, haciendo la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, hermanos, sino que ciertamente estamos todavía en este cuerpo de carne, estamos todavía en un cuerpo humano, donde muchas veces, si nosotros no le pedimos a Dios dirección, no oramos, no le pedimos a Dios que nos guíe todos los días, hermanos, nosotros podríamos vivir una vida descuidada, una vida negligente y pensar que solamente porque nos congregamos en una iglesia, porque vamos ciertos días a la casa de Dios, eso es cristianismo. Eso es, hermanos, algo que vamos a llegar hasta el reino de los cielos. No, hermanos, no es porque nosotros solamente estemos en una iglesia. No nos olvidemos que
El día domingo, hermanos, ¿verdad? Leímos nosotros lo que dice el Evangelio de Mateo 7, 21 al 23. Cuando la palabra del Señor dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino dice, sino solamente aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y muchos dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros. Y dice la palabra del Señor que Él os contestará: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Imagínense que toda aquella gente que, hermanos, ¿verdad?, profetizó, hizo milagros, echó fuera demonios, un día serán desconocidos. Y no nos olvidemos que nosotros estamos en una iglesia donde, hermanos, la mayoría tenemos privilegios. Unos predicamos, otros cantan, otros hacen algún otro oficio aquí en la iglesia, pero la mayoría, hermanos, tenemos un privilegio de parte de Dios. Pero que esto, hermanos, no sea que un día nosotros vayamos a ser desconocidos por el Señor. Que el hermano Manzano diga: Señor, yo predicaba tu palabra. Que los hermanos que cantan dijeran: Señor, yo cantaba en tu iglesia. Señor, que diga la hermana que hace talento: Señor, yo hacía el talento. Y las hermanas que son maestras: Señor, yo enseñaba a los niños en la escuelita. Y cualquier otra cosa que hagamos, hermanos, que le digamos: Señor, Señor, mira, yo hice esto, hice lo otro. Hermanos, si nosotros no vivimos una vida verdadera, una vida auténtica, una vida sincera delante del Señor, de nada nos servirá lo que nosotros hagamos. Un día seremos desconocidos por el Señor. No es que Dios no nos haya visto en una iglesia. Dios es omnisciente, omnipresente, Él está en todo lugar, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Cuanto la Biblia habla de que, hermanos, un día Dios negará a aquella persona que no lo conoce, habla de que no lo reconocerá como lo que ellos pretenden ser. Es decir, que no fueron verdaderos cristianos, que solamente tuvieron un título, que solamente tuvieron un nombre, pero en realidad no vivían, hermanos, lo que decían ser. No vivían como hijos de Dios. Y eso será lo que dejará fuera a muchos cristianos. Porque en aquel día, hermanos, muchos dirán: Señor, ábrenos. Pero cuando la puerta se cierre, hermanos, déjeme decirle, ya no habrá oportunidad. No nos olvidemos, hermanos, cuando Noé entró al arca, dice la palabra del Señor que fue Dios quien cerró la puerta de aquella arca. Y cuando, hermanos, Noé y su familia entraron al arca, ya no se podría abrir la puerta. El arca se cerró y ya no hubo oportunidad. Posiblemente Noé, como humano, miraba a sus familiares, miraba a gente que clamaba y decía: Noé, ahora sí te creemos, perdónanos quizás por burlarnos de ti, yo no lo sé. Y quizás Noé, como ser humano, hermanos, él decía: pues hay que darles una oportunidad. Pero, hermanos, déjeme decirle que para entrar al reino de los cielos no es por sentimientos. No es porque yo ame a mi esposa, porque yo ame a mis hijos, yo puedo hacer algo por ellos. Hermanos, yo quiero decirles, no se puede vivir de esa manera. Noé no pudo abrirle la puerta a nadie. Un día nadie le podrá abrir la puerta, hermanos, a ninguno de sus seres queridos. Por ello es importante, no miremos cuánta gente se va a salvar. Miremos que nosotros nos vayamos a salvar, hermanitos. ¿Entienden lo que les digo? No miremos cuántos se van a salvar. Miremos que nosotros nos vayamos a salvar, hermanos. Porque si nosotros miramos y queremos salvarnos, vamos a poner por práctica la palabra del Señor. Déjeme decirle, está bien, predicamos, cantamos, hacemos
algo para la obra del Señor. Todo es una bendición y todo es válido. Pero vivamos, hermanos, una vida como hijos de Dios. Esto de ser cristianos, hermanos, no es solamente de decir yo voy a la iglesia, yo me congrego tantos días. No, hermanos, esto de ser cristianos, tenemos nosotros, hermanos, de verdad, que vivir como hijos de Dios. Porque déjeme decirle, miren, hermanos, para que vayamos metiéndonos más al mensaje de la palabra de Dios, busquen en el Evangelio según Mateo capítulo 25, hermanos, y vamos a mirar esta parábola, no toda, pero parte de esta parábola de las 10 vírgenes. Busquen Mateo capítulo 25, versículos 11 y 12. Yo creo que todos estamos familiarizados con esta parábola, pero veamos, hermanos, lo que dice aquí la palabra del Señor. Cuando tengan Mateo 25, vamos a leer los versículos 11 y 12, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Evangelio según Mateo 25, versículos 11 y 12, dicen así. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, ¿cómo dice en su Biblia, hermanos? Que no os conozco. Por ello nuestro tema, hermanos, es negados por Cristo, negados por Cristo. El Señor los negará, yo no los conozco. Eso, hermanos, ha de ser triste, hermanos. Imagínense, aquellas 5 vírgenes insensatas vinieron, hermanos, y ya se había cerrado la puerta. No es que no sabían, hermanos, las 10 vírgenes sabían que el esposo podría venir en cualquier momento y que, hermanos, deberían estar preparadas, deberían estar listas, despiertas. Pero la Biblia dice que todas cabecearon, pero a medianoche se oyó una voz que aquí viene el esposo, y dice que todas se levantaron y empezaron a arreglar sus lámparas. Nada más que las que estaban, hermanos, las 5 prudentes tenían aceite en sus lámparas, mas las insensatas no tenían aceite. Y les pidieron a las que tenían, y dijeron las 5 prudentes, para que no nos falte a nosotras, id y comprad a los que venden. Y entre tanto que fueron ellas a comprar aceite, vino el esposo y se cerró la puerta. Y cuando ellas vinieron, hermanos, dice la palabra del Señor que ya estaba cerrada la puerta. Y empezaron a tocar y, hermanos, se escuchó una voz. Yo no las conozco. Yo no sé quiénes son, ¿verdad? No es que el Señor no las conociera, sino que por su negligencia no las conozco como cristianos verdaderos, cristianos auténticos, como alguien que de verdad me estaba esperando. Hermanos, no, el verdadero creyente que está esperando al Señor todos los días, hermanos, vive como si el Señor fuera a venir en ese momento. Nadie sabe la hora ni el momento cuando el Señor va a venir, pero, hermanos, todos los días nosotros debemos vivir un día a la vez, un día como que si el Señor ya fuera a venir, hermanitos. No pensemos nosotros que el Señor va a venir, hermanos, quién sabe hasta cuándo. No, nosotros debemos vivir todos los días, hermanos, como si fuera el último día. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por la palabra de Dios que el Señor viene el día menos pensado, que nosotros estamos propensos, hermanos, a morir en cualquier momento. Pero qué bueno sería que nosotros muriéramos, hermanos, como buenos creyentes, que nosotros muriéramos, hermanos, con una vida en santidad, con una vida obedeciendo a Dios, que nosotros vivamos una vida como hijos de Dios, hermanitos. Por ello es tan importante que nosotros, hermanos, sepamos esto. Un día, hermanos, serán muchos los que serán negados por el Señor, que se escuchará una voz: yo no los conozco. ¿Cómo no me vas a conocer, Señor?
si yo era fulano de tal. La gente me reconocía. La gente llegaba conmigo, me llamaba por teléfono, me escribía un texto, ora por mí. Apartados de mí, yo no los conozco. Señor, pero yo era fulanito de tal, yo era fulanita de tal. Hermanos, en aquel día muchos se llevarán una sorpresa. Muchos, si no, hermanos, no escudriñamos. Bueno sería, hermanos, que en esta noche nosotros reflexionáramos, hermanos, y que nosotros, ¿verdad?, escudriñáramos nuestros caminos. ¿Cómo estamos delante del Señor, hermanitos? Que hoy escudriñemos nuestra vida espiritual, que escudriñemos nuestros caminos y que nos volvamos a Dios. Si nosotros no estamos bien, hermanos, qué bueno sería que hoy nos volviéramos al Señor con todo nuestro corazón y dijéramos: Señor, perdóname. Señor, me he descuidado espiritualmente. Señor, he querido bajar la guardia. Señor, he cometido algunos pecados que no me convienen como hijo tuyo, Señor. Hermanos, yo quiero decirles, no hay nadie que diga que no peque. El que diga que ya no peca, hermanos, es el más mentiroso. Porque la Biblia dice que todos todavía pecamos, hermanos. Directa o indirectamente, todavía pecamos. Y el que diga que no peca es mentiroso, así dice la palabra del Señor. Pero el Hijo de Dios, cuando comete algún error, siente allá adentro que ha ofendido a Dios, le pide perdón a Dios, se acerca a Dios, se humilla delante de Dios, reconoce su pecado y se aparta de él, se vuelve a Dios porque sabe que si el Señor viene, hermanos, y no lo haya viviendo una vida como Dios manda, se va a quedar y va a escuchar aquella voz: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Eso será para aquellos, hermanos, que cuando ya se haya terminado la oportunidad. Hoy estamos, hermanos, yo les decía el día domingo, en el tiempo de gracia, y por ello muchas veces cometemos errores, y si muchas veces el corazón se ha endurecido, decimos: no pasa nada. Hermanos, ahorita no ha pasado nada, pero un día va a pasar, hermanitos, un día va a pasar. No nos olvidemos, les mencioné lo que el rico, hermanos, cuando estaba en el Hades, allá despertó en el Hades, y allá dice que le decía: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua, porque aquí estoy siendo atormentado en estas llamas. Pero ya no se podía hacer nada. Y hermanos, dijo Abraham: mira, tú tuviste todo allá, te gozaste, viviste como quisiste, y Lázaro también sufrió males, pero ahora él es consolado, ahora él está aquí, pero ya no se puede hacer nada. Hay un gran abismo que nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. En otras palabras, la puerta se ha cerrado para ti. Hermanos, yo quiero decirles, un día muchos se van a lamentar. Hoy estamos en un tiempo, hermanos, donde podemos decirle al Señor: Señor, ayúdame, Padre. Yo no quiero quedarme como aquel canto que muchas veces cantamos. Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. Yo me quiero ir con Él. Hermanos, que de verdad nosotros, los que cantamos ese canto, no lo cantemos por cantar. Que de verdad nos ayude a meditar y que de verdad vivamos una vida como hijos de Dios. Una vida, hermanos, no como vivíamos antes, cuando estábamos en una religión vacía, muerta. No, hermanos, antes estábamos ciegos porque no nos había resplandecido la luz de Cristo. Pero desde el día que el Señor llegó a su vida y llegó a mi vida, desde ese momento resplandeció la luz en nosotros, hermanos. Nuestra vida estaba desordenada, nuestra vida estaba vacía, porque solamente había tinieblas,
solamente había pecado, pero llegó Cristo a nuestra vida y resplandeció la luz de Cristo. Y hermanos, aprendamos a vivir en la luz. Aprendamos a seguir al Señor. Aprendamos, hermanos, a decir: yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Yo soy extranjero y peregrino en este mundo. Mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Y yo quiero llegar un día a aquel lugar. Y yo quiero estar allá con mi Señor. Yo quiero llegar al reino de los cielos. Hermanos, hermanas, nosotros debemos aprender a vivir como extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra. Es necesario, hermanitos, que miremos nosotros. Las 10 vírgenes insensatas, ellas también estaban esperando que viniera, hermanos, el momento cuando iba a venir el novio. Pero se descuidaron. No vivieron, hermanos, una vida como se les había mandado. Pensaron que estaban listas y no estaban listas. No podemos vivir de suposiciones, hermanos. Bueno sería que nosotros, hermanos, hiciéramos viva la palabra de Dios. Cuando dice por allá en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no sabéis, a menos que estéis reprobados. Qué bueno sería que nosotros, hermanos, nos hiciéramos un examen, nos probáramos. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, no podemos solamente trabajar y trabajar para la obra de Dios. No, es decir, no podemos solamente decir: me he acostumbrado a predicar, me he acostumbrado a cantar, me he acostumbrado a congregarme. No, hermanos, tenemos que reflexionar, tenemos que examinarnos, tenemos que probarnos a nosotros mismos. Todavía estoy viviendo una vida que agrada a Dios. Todavía, si el Señor viene, tengo la plena seguridad de que me voy a ir con el Señor. Lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy haciendo, son frutos del Espíritu, o son cosas que yo hago solamente porque me he acostumbrado. Hermanos, déjeme decirle, tenemos que probarnos, tenemos que examinarnos de que de verdad lo que estamos haciendo agrada a Dios, honra a Dios. No todo honra a Dios, hermanitos. Aún nuestra venida a este lugar, pudiéramos estar aquí y en vez de estar honrando a Dios, lo estamos deshonrando con nuestro mal testimonio, con nuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos delante del Señor, hermanitos? Nosotros, hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios nos conoce, Dios sabe cómo estamos, hermanos. Si el Señor viniera hoy, hermanos, nosotros entraríamos o se cerraría la puerta. Déjeme decirle, hermanos, cuando el Señor venga, cuando el Señor venga por su iglesia y se lleve a su iglesia, muchos se van a quedar, hermanitos. Muchos se van a quedar y sufrirán las consecuencias. Pero, hermanos, seamos sabios en el Señor. Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga, hermanos. Yo quiero un día, hermanos, escuchar aquella voz: en lo poquito me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, qué bueno sería que todos los que estamos aquí, todos los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar, que escucháramos aquella voz: en lo poquito me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero que no escuchemos aquella voz, hermanos: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Negados por Cristo. Qué tremendo, hermanos. Ese día será terrible. Hermanos, ese día, aunque nosotros nos golpeemos, aunque nos demos con un palo, aunque nosotros nos rasguñemos, aunque hagamos lo que queramos, hermanos, la puerta se ha cerrado, hermanitos, y ya no habrá oportunidad.
Pero miren, hoy estamos todavía, hermanos, en el tiempo de la gracia. Pero este tiempo de gracia no lo desaprovechemos, hermanos. Cada día que pasa, digamos, Señor, ayúdame a parecerme más a ti, acercarme más a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir como un hijo tuyo. Esto, hermanos, es personal. Esto no es ni siquiera familiar ni congregacionalmente. Esto, hermanitos, es personalmente. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a acercarnos a la presencia de Dios y a decir, Señor, ayúdame a estar preparado todos los días, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, yo me vaya contigo. Y no vaya a ser, Señor, que yo me vaya a quedar y vaya a escuchar aquellas palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Qué triste sería, hermanos. Les decía yo el día domingo, ¿no es cierto, hermanos, que muchas veces venimos a este lugar cansados del trabajo, muchas veces enfermos, muchas veces con muchos achaques, y venimos a este lugar, hermanos, y Dios lo sabe, pero sería un desperdicio de tiempo si no vivimos, hermanos, una vida transparente delante del Señor? Que lo que hagamos aquí sea solamente para que la gente vea que yo sí hago esto, yo hago lo otro. Está bien, hermanos, que nos esforzamos, ¿verdad? Dios, yo creo que honra nuestro esfuerzo también, pero es más que eso, es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Que no sea solamente apariencia, que sea de verdad una vida, hermanos, verdadera, una vida auténtica delante del Señor. Que la gente diga, no, el hermano creo que ni es espiritual, la hermana ni es espiritual. No importa lo que diga la gente, lo que importa es lo que diga el Señor, hermanos. Porque nosotros un día es el Señor quien va a probar, hermanitos. ¿No es cierto? Cuando éramos niños, hermanos, cuando íbamos a la escuela, nos hacían un examen a cada cierto tiempo para pasar, hermanos, de grado. Y había unos que parecía que ni estudiaban, hermanos, y eran los que sacaban calificaciones buenas. Y otros que se miraban muy estudiosos, y resulta que algunos pasaban apenas, hermanos, con un grado muy bajo, y algunos reprobaban y se miraban los más estudiosos. Y yo quiero decirles, en la vida espiritual, así es, hermanitos. No vaya a ser que los que nos miramos muy espirituales vayamos a escuchar aquella voz: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y aquel que parecía que ni era espiritual, pero era alguien, hermanos, que de verdad era temeroso delante de Dios, que de verdad no hablaba mucho, pero allá en su corazón había una comunión con Dios. Allá en su corazón había un temor reverente. Y eso es lo que Dios mira, hermanitos: el corazón, la vida del ser humano. Entonces, ese hombre, esa mujer, hermanos, va a entrar al reino de los cielos. No nos olvidemos que la palabra del Señor dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Pidámosle a Dios, hermanos, de verdad, ser cristianos verdaderos, auténticos, hermanos. Esto, yo les repito una vez más y no me voy a cansar de decirlos, es personal, hermanitos. Aquí no ande usted mirando al hermano a su derecha ni a su izquierda. No andemos mirando los errores de los demás, hermanitos. Déjeme decirle, cada uno es responsable de su salvación. Cada uno, hermanitos, tenemos que vivir una vida como nos enseña la palabra del Señor. Porque aquí eran 10 vírgenes las que estaban esperando para que viniera el novio. Y 5, imagínense, hermanos, la mitad estaba lista y la mitad no estaba lista. La mitad entró a las novias, a las bodas, y la mitad se quedó fuera, hermanitos. Hermanos, Dios no quiere que la mitad de iglesia se vaya con Él. Dios no quiere perder a nadie, hermanitos.
El que se va a quedar, hermanos, por negligente. Se va a quedar porque no puso por práctica la palabra del Señor. Pero, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Usted y yo somos los que decidimos, ¿verdad? No es, hermanos, como, o por lo menos yo así pensaba cuando estaba en la iglesia popular, cuando a mí muchas veces me dijeron, si usted muere en este día, ¿a dónde va a ir su alma? Y yo les decía que así, hermanos, con una certeza, seguridad que yo tenía, solo Dios lo sabe, porque Dios es el único que sabe si voy a ir al infierno, voy a ir al cielo. Yo les decía así porque estaba tan seguro, hermanos, así, ¿verdad? Pero no, hermanos, no es así. Somos nosotros los que decidimos dónde queremos pasar la eternidad. Dios, el Señor, hace más de 2000 años que Él se hizo hombre, vino a esta tierra para morir en la cruz del Calvario, y cuando estaba en la cruz dijo, consumado es, hecho está, terminado está. Y todo aquel que cree en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, desde ese momento, hermanos, tiene perdón de pecados. Desde ese momento Él tiene, hermanos, acceso al reino de los cielos. Pero de ahí, hermanos, cada quien tiene que vivir como hijo de Dios. Por ello, también les digo, hermanos, bueno fuera que en el día que creímos, hermanos, y el Señor nos perdonó, en ese día morimos físicamente, nos vamos derechito al reino de los cielos. Pero lo que pasa es que la mayoría creemos en el Señor y seguimos con vida, hermanos, y estamos propensos a seguir pecando, a descuidarnos espiritualmente, a apartarnos de la voluntad de Dios, a hacer cosas que no están en la voluntad de Dios, y que esto nos deje fuera del reino de los cielos. Que cuando el Señor venga, hermanos, nosotros vayamos a estar viviendo una vida descuidada como las 5 vírgenes insensatas. Pero ojalá, hermanos, que nosotros pongamos por práctica la palabra del Señor y que no vivamos una vida negligente y que vayamos a ser negados por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanos? Ahora vamos a la palabra de Dios, hermanos. Lucas capítulo 12. Busquen en sus Biblias, hermanos, Evangelio de Lucas capítulo 12. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios solamente en el versículo 9, hermanos. Gloria a Dios. Dice Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 9, dice: mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hermanos, aquí hay dos cosas que debemos nosotros entender por medio de este versículo. Dice claramente: mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. En primer lugar, hermanos, todo aquel que ha creído en el Señor, no debemos avergonzarnos de ser cristianos. Nosotros tenemos que aprender a dar testimonio de que somos hijos de Dios y nunca avergonzarnos de que somos hijos de Dios. Porque el que negare al Señor también será negado por el Señor en aquel día. Ahora, otra cosa, para todo aquel que rechace el Evangelio, no está rechazando simple y sencillamente a un hombre cuando le está hablando del Evangelio. Está rechazando a Cristo, está negando a su Señor, está negando a aquel que murió en la cruz del Calvario. Y todo aquel que rechace la palabra de Dios, un día será negado por el Señor. Yo no te conozco. ¿Y por qué? Porque tuvo la oportunidad también de haber creído en el Señor. Hoy estamos en un tiempo, hermanos, donde nadie puede decir: a mí nadie me habló del Evangelio. Estamos en un tiempo donde el Señor ha usado todos los medios, donde la palabra de Dios se ha expandido, ha llegado hasta los rincones más remotos de la tierra, a través de la radio, a través de la internet, a través de todos los medios posibles, hermanos. Yo quiero decirles, Dios siempre se ha glorificado de una manera muy especial, hermanito, ¿verdad? Antes, cuando no había
los medios que hay ahora, hermanos. Antes los evangelistas usaban los aviones y a donde iban, ahí iban dejando caer trataditos. Ahí iban dejando caer un tratadito por allá en los pueblos más solitarios donde no podían llegar, hermanos. Pero la palabra de Dios siempre ha llegado a la vida del ser humano. Y todo aquel que lo haya rechazado, un día será negado por el Señor y escuchará: apartado de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Y no es que aquel hombre, aquella mujer no haya tenido la oportunidad, sino, hermanos, es porque no aceptó al Señor en su corazón. Y nosotros, los que ya hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, hermanos, demos testimonio a donde quiera que vayamos. No nos avergoncemos de ser cristianos, hermanos. Que nuestros familiares, que nuestros compañeros de trabajo, a donde quiera, demos testimonio de que somos hijos de Dios, hermanos. No nos avergoncemos. El apóstol Pablo, él decía, hermanos: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese hombre no se avergonzaba, hermanitos. ¿Usted cree que su Señor iba a avergonzar de él? No, hermanos. Nosotros también no nos avergoncemos. Por ello, jovencitos que están aquí, hermanas, a donde quiera demos testimonio de que somos hijos de Dios. Usted vístase como una hija de Dios aquí en la iglesia, allá afuera. Que las jovencitas allá en su escuela le digan: oye, ¿tú por qué te vistes así, tan anticuada? ¿Por qué te vistes así con esas faldas largas? Porque soy una hija de Dios. Por eso me visto así. Hermanos, que alguien diga: ¿por qué tú no hablas como hablan los demás? ¿Por qué tus familiares hablan de una manera tan diferente y tú no hablas así? ¿Por qué tú no hablas? Es que yo soy un hijo de Dios. En nosotros, hermanos, debe haber algo diferente a los demás. Si nosotros, hermanos, estamos igual que la demás gente, hablamos igual que los demás, las mismas palabras, el mismo vocabulario, hermanos, quiere decir que nosotros no hemos nacido de nuevo, o nosotros no somos practicantes de la palabra del Señor. Hemos escuchado el mensaje de salvación, hemos escuchado que debemos vivir como hijos de Dios, mas sin embargo nuestros hechos nos delatan que no somos hijos de Dios, hermanitos. La gente va a decir: hermanos, esto es una realidad, y posiblemente usted vaya a decir: bueno, esto es como un disco rayado, que ya lo he escuchado muchas veces, pero es una realidad, hermanos. La gente dice: para ser como que dice que es cristiano, mejor estoy bien yo en mi religión. Para ser como esta persona que dice que va a la iglesia y habla igual que yo, vive igual que yo, pues mejor yo sigo mi religión. No, hermanos, nosotros debemos dar testimonio, no debemos avergonzarnos de que somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Lucas 12:9 dice: mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Es decir, si una persona niega al Señor, hermanito, no nos olvidemos, hermanos. ¿Quién negó al Señor, hermano? Yo sé que todos se lo saben aquí. Pedro negó al Señor. Pedro, aquel que comió con su Señor, aquel, hermanos, que caminó con su Señor. Hermanos, el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y dijo Pedro: no, Señor, aunque todos te dejen, aunque todos se escandalicen, yo no te voy a dejar, Señor. Si es posible, yo voy a dar mi vida por ti. Y, hermanos, negó a su Señor. Nosotros, hermanos, no neguemos al Señor. Nosotros no digamos tanto: ay, Señor, cómo te amo, Señor. Hermanos, más que palabras, Dios quiere hechos. Usted puede levantarse por la mañana y casi le tira de besos al Señor hasta el cielo. Está bien, hágalo si lo siente, pero vivamos como hijos de Dios. No neguemos al Señor, hermanitos.
seamos valientes, a donde quiera que vayamos, demos testimonio de que somos hijos de Dios, hermanos. Aunque muchas veces no le vamos a caer bien a la gente, ¿verdad? No es cierto que a veces, hermanos, la gente nos habla bien y una vez que se dan cuenta de que somos cristianos, como que ya nos miran medio raros, ¿verdad? Dicen como este es de aquellos aleluyas y como que ya nos empiezan a hacer un ladito así. Pero no importa, hermanitos, el que ha creído en el Señor sabe que por causa del Señor, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Que íbamos a ser amados, o ¿cómo dice? Que íbamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. El que es hijo de Dios ya sabe, hermanitos. Entonces, para nosotros, hermanos, eso de los desprecios tienen que ser como caricias para nosotros, hermanos. Eso no tiene que decir, ¿por qué, Señor, me desprecian? No, hermanos, debemos gozarnos. Cuando usted lo desprecia, casi sienta como una caricia. ¿Por qué? Porque sufre por causa de su Señor. Y eso sí tiene recompensa, hermanos. Hay quienes sufren por ladrones, hay quienes sufren por asesinos, hay quienes sufren por tantas causas de pecados que cometen. Pero si alguno dice padece como cristiano, gócese, porque ciertamente esto tiene recompensa. Y hermanos, no neguemos al Señor, aunque muchas veces vamos a sufrir desprecios, vamos a sufrir críticas, pero gloria a Dios porque sufrimos por causa de Cristo, hermanitos, y esto sí tiene recompensa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Entonces, hermanos, no neguemos al Señor, ¿verdad? Porque si lo negamos, un día también a nosotros nos va a negar el Señor. Yo no te conozco, pues decías conocerme y te avergonzabas. Cuando estabas con tus compañeros de trabajo, no dabas testimonio de que eras mi hijo. Cuando te juntabas con tus familiares, no dabas testimonio de que eras mi hijo, mi hija. No, hermanos, no debemos avergonzarnos ni aquí ni en ningún lugar. Debemos ser cristianos verdaderos, auténticos, para la gloria y la honra del Señor. Porque si no, un día, hermanitos, vamos a ser negados por el Señor. ¿Cuántos quieren ser negados por el Señor, hermanos? ¿Sí me están escuchando? Dijeron que no. Gloria a Dios, hermanitos. ¿Cuántos queremos ser aprobados por el Señor, hermanos? Hermanos, aquí está el Señor en esta preciosa noche. Pónganse de pie ahí donde están, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermano, hermana, no niegue a su Señor para que Él tampoco lo niegue a usted. Viva como un hijo de Dios donde quiera que usted se encuentre. Dé testimonio de que es un hijo, una hija de Dios. A los que estamos aquí, hermanos, vamos a acercarnos a la presencia de Dios. Vamos a hablar con Dios en esta preciosa noche.